Hola a todos, les habla Manuel Noriega. Hoy, sábado 17 de septiembre del 2022, quiero complementarles información sobre la situación de Petróleos del Perú y el lote 192 en Loreto. Muy bien, y esto precisamente a raíz de la publicación que hizo ya de los estados financieros de Petroperú por parte de la empresa auditora PricewaterhouseCoopers, ¿verdad? Entonces, que precisamente las calificadoras de riesgos indicaban que eso era un elemento que hacía que pierda credibilidad Petróleos del Perú porque no cumplía con los estados financieros auditados, con presentar estos estados financieros auditados. Bueno, eh, la empresa auditora ya ha presentado y quiero yo aprovechar la oportunidad para compartirles algunas cifras que muestran los estados financieros de Petróleos del Perú. Y esto es muy importante para todos, en verdad, y básicamente para Loreto, porque Petróleos del Perú quiere, pues, o por lo menos hay algún sector del gobierno que quiere que asuma el 100% de la administración de todos los lotes, si es posible, acá en el Perú, ¿verdad? Pero vamos viendo algunas cifras que indican sus estados financieros. Miren ustedes, el primer ratio es el que le permite identificar si tiene el dinero en efectivo o no para poder cumplir sus gastos corrientes más ineludibles. Miren, muestra al 31 de diciembre de 2021 efectivo o equivalente efectivo de 239 millones de dólares, más unas cuentas por cobrar comerciales y otras que una por 302 millones y la siguiente por 273 millones, que todas hacen en conjunto 814 millones, que tiene dinero en efectivo y cuentas por cobrar, que eso también se va a convertir dentro de poco en efectivo. Esas dos cuentas representan 814 millones de dólares. Pero miren ustedes el pasivo corriente que tiene, ¿no? O sea, lo elemental, que son otros pasivos financieros, 824 millones de dólares, perdón, y cuentas por pagar comerciales de 1.352 millones de dólares, que suman 2.301 millones. O sea, 814 contra 2.301 millones. Realmente el ratio que tiene es de 0.3, muy bajo en verdad, muy bajo. Por eso es de que se explica que Petroperú tuvo que recurrir al Estado peruano, al gobierno, para pedirle un salvavidas de 750 millones de dólares, más 500 millones de soles, para poder afrontar estos compromisos corrientes. Y que tenía que pagar hasta el 31 de diciembre del 2022. Y como no puede, ya el Ejecutivo ha presentado al Congreso las iniciativas tanto del proyecto de ley de presupuesto como de endeudamiento público y de equilibrio financiero, y allí están considerando prorrogarle un año más ese pago, esa devolución, mejor dicho, que tiene que hacerlo al Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es la razón por la que Petroperú no puede asumir esos compromisos. Pero si vamos más allá y vamos viendo el ratio de liquidez, tiene 1.455 millones, esos dineros en efectivo y cuentas por cobrar, más las existencias que puede tener a ese momento. 1.455 millones contra 6.776 millones que es el pasivo. Realmente un ratio de 0.2, una liquidez, pero diría yo pero muy mala, ¿no? Entonces, esta es la situación de
Petróleos del Perú, y si vemos su solvencia, ahí sí está con un ratio de 1 porque tiene total activos de 7.226 millones contra el pasivo de 6.776 millones de dólares. O sea, ahí está con 1.07 de ratio. Bueno, pero hay que entender que ese activo, ese importe de 7.226 millones, tiene el mayor componente de valor a la refinería de Talara, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una infraestructura? Ahora hay que ver que esa infraestructura realmente produzca negocios rentables para poder hacer que tenga flujos necesarios de ingresos, lo cual es bastante complicado. Entonces, muy bien. Esa es la radiografía que por lo menos se puede ver de la lectura rápida de los estados financieros de Petróleos del Perú. Ahora, recordemos, como dije anteriormente, de que hace poco más de un año, Petróleos del Perú ya había suscrito un acuerdo con una empresa canadiense para operar Altamesa, para operar el lote 192. Pero en eso, el gobierno y los funcionarios creyeron de que Petroperú debe asumir el 100% de ese lote y otros más, y por eso prácticamente dilataron, ¿no? La concreción de ese acuerdo que ya tenía Petróleos del Perú con Altamesa, ¿verdad? Entonces, la situación estaba así. Mira, han transcurrido más de un año por esa incertidumbre y ese lote no funciona hasta ahora, no opera hasta ahora, perdiendo la oportunidad de generar recursos, impuestos, dinámica económica, trabajo para la gente. Y ya hace un par de meses atrás, mediante una norma legal, le han autorizado a Perú Petro a suscribir el contrato con Petroperú para que asuma ese lote, pero la información que tenemos es de que hay una cláusula allí que indica que Petroperú debe tener un socio estratégico. Y eso lo vemos bien porque Petroperú, así como están las cifras y es nuestra empresa estatal, ¿verdad? Pues hay que de una u otra manera también cuidarlo, ¿no? Eso es innegable. Pero pisando tierra, pues, ¿no? Pisando tierra. Lo que puede hacer, que haga. Y lo que no, pues tiene que aliarse con el capital privado. Además, el capital privado te va a traer inversión fresca, dinero fresco, ¿correcto? Entonces, y eso es lo que estamos demandando. Bueno, con esto de aquí podemos afirmar que Petroperú no va a poder cumplir quizás esa aspiración que tienen algunos funcionarios o decisores del actual gobierno de que los asuma al 100%. La realidad es esto y hay que pisar tierra. Recordemos, Petroperú tiene lote 1 también, ¿no es cierto? O sea, hay que vaya, como quien dice, de poco a poco, ¿no es cierto? Porque si él asume el 100%, finalmente los que vamos a estar de una u otra manera perjudicándonos es el Estado, tanto gobierno nacional y gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque Petroperú, si lo asumiera 100% y subcontratara nomás a una empresa, ¿correcto? Pero él sería el propietario de todo, entonces se diluirían las pérdidas. Se diluirían las utilidades, mejor dicho, en las pérdidas que le genera el tipo de cambio por esa deuda de la refinería que ya expliqué anteriormente, ¿verdad? Entonces, finalmente, ¿quiénes estarían perjudicándose? El gobierno nacional, que recibe el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas que explotan este recurso hidrocarburífero. Y también las regiones, que reciben el otro 50% del impuesto a la renta, ¿correcto? Ellos serían los perjudicados, ¿no? Porque ya no se pagaría ese impuesto. Gracias a Dios, por eso les digo, gracias a Dios, tenemos la información. Más adelante tendremos la oportunidad de compartirles cuando ya lo tengamos en físico,
pero de que la autorización que le están dando a Petroperú es de que se vaya con un socio estratégico. Y creo yo de que las cifras, como digo, de los estados financieros lo respaldan, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo afronta? Yo siempre me he preguntado cómo afronta sus deudas Petroperú con esta situación tan complicada, ¿no?, que tiene. Pues el Estado peruano ya le ha dado ese soporte, como digo, que le está prorrogando, le están pidiendo la prórroga y seguramente lo van a prorrogar porque no hay otra alternativa. Porque si no lo prorrogan, definitivamente esto no podría honrar sus compromisos esta empresa. Entonces, yo creo que sí lo van a dar y lo tienen que dar, ¿no? Lo tienen que dar. Pero también Petroperú tiene que asumir realmente un compromiso, pues, de honor, ¿verdad? De hacer una empresa competitiva, ¿no? Entonces, y de no permitir de estar llenándose de burocracia como se llenan, pues, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y después no tienen plata ni para pagar a sus trabajadores, ¿verdad? Entonces, esto no es un juego, se manejan miles de millones de dólares. La seguridad energética también algo tiene que ver en el tema para el país, ¿no es cierto? Y bueno, confiamos en que se vayan dando los pasos y ya no estén dilatando mucho para poder hacer que el lote Sindo 92, que es uno de los más importantes del país, empiece a operativizar, ¿no? Bien, amigos, esta es la información que quise compartirlos el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado.